Muy buenos días a todos. Soy Blanca Losada, directora de Ingeniería e Innovación Tecnológica de Gas Natural Fenosa, pero hoy estoy aquí con el rol agradecido de hacer de presentadora de Daniel. Y quiero empezar precisamente con los agradecimientos a Deloitte y a Suez por posibilitar este desayuno de CEDE, que es, yo creo, un magnífico punto de encuentro, y a la propia CEDE por ofrecerme la oportunidad de presentar a un ejecutivo de la talla de nuestro protagonista de hoy. Yo creo que con la amplísima trayectoria y el currículum que tiene Daniel, pues podría estar presentándole durante prácticamente todo el tiempo del desayuno, pero no temáis que no voy a hacer tal cosa. Solamente voy a extractar, yo creo que 3 elementos que a mí me parece que son de relevancia en su biografía. Luego él me podrá llevar la contraria o corregir si no he elegido bien. Yo creo que, empezando por los imprescindibles datos biográficos, hay un tema que es importante, y es que Daniel es leonés, y eso son de estas circunstancias vitales que imprimen carácter. Tiene otras características biográficas, como una amplísima formación en todos los sentidos. Es licenciado en Derecho, Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y, por supuesto, tiene una amplísima formación de posgrado, sobre todo en esa universidad, en esa escuela de negocios, que es una carrera ejecutiva de primer nivel, y en ese sentido pues atesora una magnífica formación. Un segundo aspecto que a mí me parece también muy relevante y del cual el desayuno de hoy es buena prueba es su amplia actividad en el entorno colaborativo y en el mundo de las asociaciones. Daniel, y para no olvidarme lo voy a leer, ha sido presidente de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN. Actualmente es vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio y es miembro de los órganos de gobierno de múltiples instituciones como la Fundación Junior Achievement, la Fundación Tecnología y Salud, el Instituto Franklin, el American Business Council o la Asociación para el Progreso de la Dirección. Yo creo que todas ellas actividades que reflejan una atención al mundo de la relación y al mundo de la creación de opinión, que tan importante es en los tiempos que vivimos. Y el tercer aspecto, que es quizá evidente, pero que yo quiero resaltar, es que ha desarrollado una brillantísima carrera como ejecutivo en multinacionales de primer nivel, inicialmente en Hewlett Packard y en los últimos 17 años en General Electric, donde es actualmente el presidente y el primer ejecutivo de General Electric para España y Portugal. Y eso, lo mismo que la característica de ser leonés, creo que es algo que también imprime carácter. Yo creo que hay empresas, unas cuantas a nivel mundial, que de alguna manera han hecho historia en el mundo de los negocios y han contribuido a conformar lo que es el mundo corporativo y la propia actividad de la gestión ejecutiva a lo largo del último siglo y medio. Y en mi modesta opinión, sin ninguna duda, General Electric es una de estas corporaciones. Yo, cuando pienso en General Electric, se me vienen a la cabeza pues así como 5 ideas muy rápidas, o 5 palabras. La primera de ellas es la globalización y la diversificación, o la globalidad y la diversidad, que es algo parecido sin ser exactamente lo mismo. Yo creo que hay pocas compañías en el mundo que tengan una presencia geográfica y un portfolio de negocios tan amplio como tiene General Electric, y después del proceso de integración importante que están llevando a cabo con otro gigante industrial como es Alstom, pues esta situación sin duda se va a acrecentar todavía más. La segunda palabra o idea que a mí se me ocurre pensando en General Electric es la palabra tecnología. Yo creo que a nadie se nos oculta que en estos momentos, posiblemente desde que la primera revolución industrial introdujo un cierto giro en la historia del mundo en que vivimos, la tecnología de alguna manera es el desencadenante de todos los procesos de transformación de índole económica, de índole social, de índole política y, en definitiva, en el propio devenir de la humanidad.
que hemos venido experimentando. Y en ese sentido, General Electric nace precisamente como corporación en la segunda revolución industrial, de la mano nada menos que de Thomas Edison, en un momento en que la electricidad y el automóvil están cambiando la faz de nuestras ciudades, en un momento en que nace el sistema bancario, tal y como lo conocemos hoy en día, en un momento en que surgen las grandes corporaciones, también como las conocemos hoy en día, y en una época que da nacimiento a la ciencia del management, que era algo inexistente hasta ese momento. Yo creo que desde entonces hasta ahora, si algo ha caracterizado a la compañía que preside Daniel en España, es precisamente la ambición tecnológica. Son innumerables las patentes con las que han contribuido al desarrollo tecnológico mundial y así, por nombrar solo algunas de ellas, desde la primera bombilla incandescente de Edison a inventos como el primer equipo de rayos X, que realmente da nacimiento a toda la industria de la electromedicina y a toda la industria tecnológica del mundo de la salud. Un invento del cual se cumplen, si no me ha engañado Internet este año, 100 años y que es posiblemente una de las mayores contribuciones a la esperanza de vida y al bienestar de la humanidad, como es la nevera. La nevera fue inventada en 1917 y yo creo que es posiblemente de las cosas que más han influido en la sociedad que hoy conocemos. La silicona, los lingotes de cuarzo que permiten la extrusión de la fibra óptica, y sería innumerable seguirlo diciendo, aparte de que no quiero comerme la presentación de Daniel. Pero más allá de la tecnología, yo creo que hay un concepto que lo trasciende, que es el concepto de innovación. La innovación es el verdadero elemento impulsor que permite actuar sobre esa palanca tecnológica y sobre muchas otras, y es algo que tiene que ver, más que con las máquinas, con las personas. Yo creo que la innovación es la capacidad de reinventarse exitosamente de forma permanente, y en ese sentido, de la misma manera que a mí me gusta definir a mi compañía como la empresa cotizada más antigua de este país, de España, yo creo que General Electric ostenta la característica de ser la empresa más antigua del Dow Jones y la única que ha pervivido en el índice a lo largo de toda su historia de más de 120 años. Eso significa una historia empresarial de continua reinvención a través de generaciones y generaciones de directivos, ejecutivos y profesionales, y evidentemente está en la base de la generación de capacidades y de oportunidades para afrontar un momento como el presente, donde la innovación tiene una característica, yo creo, ineludible, que es que la innovación es digital. Yo creo que el matrimonio entre las tecnologías industriales de base y las tecnologías del mundo de las telecomunicaciones y la información es un matrimonio canónico de los de antes, porque es indisoluble y ha venido para quedarse. En ese sentido, estoy segura que nos vas a contar muchas cosas porque sois un agente de cambio fundamental. La cuarta idea, y yendo ya muy rápido, que yo creo que se viene a la mente al pensar en General Electric, es el concepto del management, el concepto de la gestión empresarial. En todas las escuelas de negocios de todo el mundo se estudia el caso GE en sus múltiples variantes, épocas y momentos, y desde luego ha sido un referente a lo largo de las últimas décadas en cuanto a estrategia empresarial, modelo de gestión, modelo comercial, estrategias competitivas, estrategias de organización y, sobre todo, yo creo en algo que es la esencia de las compañías, que es la visión, el ADN corporativo y un sello absolutamente característico, cultural, que permea en todos los países en los que os desenvolvéis. Y eso, de la misma manera que la innovación trasciende a la tecnología, yo creo que al management lo trasciende otro concepto que es la clave, que es el concepto de liderazgo. Si os pidiera que pensarais en un referente del mundo ejecutivo de las últimas décadas, seguramente a muchos de nosotros nos vendría a la mente el nombre de Jack Welch.
A lo mejor menos obvio, y no sé si es políticamente correcto citarlo, pero si os pidiera que pensarais en un político que haya influido en el devenir de la historia también en las últimas décadas, seguramente más de uno nombraríais a Ronald Reagan, que fue trabajador de General Electric en los años 50. Bueno, más allá de las anécdotas, yo sí que pienso que la clave en este momento de gran transformación digital es precisamente el liderazgo. Al final, para mí, en mi personal visión, el liderazgo consiste en comunicar y consiste en dar sentido, en una doble dimensión de orientación y de propósito, la estrategia en la inspiración, el hacia dónde y el para qué. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues también estamos hablando de un referente. Con lo cual, bueno, pues ahí quedan los guantes: globalización, diversificación, tecnología, innovación, por supuesto que con la etiqueta digital, management y liderazgo. Y yo creo que tenemos la suerte de contar hoy aquí con una persona que puede hablar en primera persona, en primerísima persona, de todos estos temas, porque es actor principal de un momento apasionante de cambio que estamos experimentando, que tenemos la fortuna de experimentar en el mundo de los negocios y en todos los órdenes de la vida. Con lo cual, el micrófono es tuyo, Daniel, y muchísimas gracias por permitirme que te presente. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Blanca. Es reconfortante que en este entorno en el que está todo por escribir, de verdad que no he compartido la presentación y no hemos hablado. Y al final verán en qué medida coincidimos y tenemos unas valoraciones muy próximas. En cualquier caso, pues la descripción está dada desde la amistad y desde el cariño, pues, de una persona, una compañía que nos conoce realmente bien. Bueno, dar las gracias a CEDE por la invitación y felicitaros por esta iniciativa, porque este es el momento, sin lugar a dudas, de la sociedad civil. Cuando diagnosticamos, en ocasiones nos quejamos de determinadas carencias, yo creo que la solución última pasa por una sociedad civil fuerte, que se plasma en algunos de estas iniciativas, de estas organizaciones que reclaman la atención sobre temas que son fundamentales y que en muchas ocasiones pasan desapercibidos al conjunto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, me gustaría presentarme hoy aquí ante ustedes y decirles: tengo la fórmula mágica, tengo la receta a aplicar. Desgraciadamente no va a ser así, no porque no la quiera compartir, simplemente es porque no la tengo. Voy a compartir simplemente un testimonio, el testimonio de una experiencia en una compañía que sí que coincido que es privilegiada por distintos motivos. Comentaba Blanca que habíamos sido fundados por un genio como Thomas Edison al final del siglo XIX, y esto tiene varios mensajes subliminales. El primero de ellos es que hemos hecho vocación de una necesidad vital para nuestra supervivencia, que es la innovación. Y la innovación pasa muchas veces por ser capaces de diagnosticar con una cierta antelación el futuro inmediato. Yo creo que, bueno, pues a lo largo de estos 120 y tantos años lo hemos hecho relativamente bien, y esto lo hemos podido hacer desde una atalaya que también considero privilegiada. ¿Por qué? Es privilegiada desde un punto de vista sectorial. Operamos en sectores tan diversos como la energía y la salud. Dentro de la energía, pues tenemos todas las fuentes de generación, desde hidráulica hasta turbinas centrales nucleares, pasamos por eólica, motores de gas. Tenemos un negocio de diagnóstico por imagen, un negocio de fármacos, es decir, fabricamos locomotoras, motores de avión. Ámbitos muy variados de la actividad económica, con un soporte financiero importante que en los últimos años hemos reducido, pero que ha llegado a ser la segunda entidad financiera más grande del mundo. Es decir, que sectorialmente, funcionalmente, estamos presentes en muchos ámbitos de la actividad económica. Somos una compañía verdaderamente global. Sobrepasamos los 300.000 empleados repartidos en más de 180 países. Y aunque, bueno, pues debido a ese origen americano, muchos probablemente nos atribuyesen esa nacionalidad, la realidad es que de esos 300.000 empleados tenemos más de 100.000 empleados en Europa, con una facturación superior a los 27.000 millones en Europa. Es decir, hay pocas compañías europeas que tengan esas cifras a nivel global, lo cual sí es una realidad nuestra presencia activa en todos los continentes. Entonces, si tenemos en cuenta esa presencia en distintos sectores,
una actividad importante en todos los países, creo que el diagnóstico que podamos hacer, como mínimo, se fundamenta en elementos variados, en fuentes de información de distinta procedencia. Y el diagnóstico que hacemos como compañía es que estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. ¿Por qué creemos que es un momento único en la historia de la humanidad? Pues por distintos motivos. El primero de ellos es porque las cosas ocurren a una velocidad increíble, una velocidad que no va a dejar de aumentar, sin lugar a dudas. Esos cambios configuran una realidad que se transforma de un día para otro y ha provocado la desaparición de elementos que han sido emblemáticos y tradicionales a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, las barreras de entrada. Históricamente, los actores en determinados sectores, en determinados países, con una presencia sólida, se podían permitir el lujo de cometer errores, porque tus activos, tu trayectoria, te daba la posibilidad de que, una vez detectado el error, aunque hubiese transcurrido cierto tiempo, podías capitalizar esas fortalezas para destruir a tu competidor o para simplemente retomar la senda correcta. Eso ya no es posible. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que les decía, todo ocurre a demasiada velocidad. Y en segundo lugar, porque no podemos identificar a nuestros competidores. Y no es porque hayamos perdido capacidad de diagnóstico, es porque nuestros competidores en muchas ocasiones ni siquiera ellos saben que van a ser nuestros competidores. Entonces, si no puedes identificar de dónde van a proceder tus principales amenazas, si esas amenazas se materializan a una velocidad increíble, han desaparecido tus barreras de entrada que te posibilitaban un plan B y un cierto margen de reacción, la realidad que se configura es como mínimo preocupante y demanda unas nuevas características y unas nuevas competencias dentro de las compañías y de las personas que formamos parte de esas compañías. Pero es que además, por si esto no era poco, o a lo mejor consecuencia de esta realidad, consecuencia de lo que les voy a decir ahora, se produce una convergencia de dinámicas transformadoras con un potencial, cada una de ellas, muy superior al de cualquiera de las revoluciones industriales que hemos vivido, pero al conjunto de las que determinaron esas revoluciones industriales. Y les hablo de algunas de ellas. Por no citar otras, y las podemos comentar que no aparecen ahí, pero estamos hablando de la nanotecnología, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la robótica, estamos hablando del Internet industrial, estamos hablando del Big Data, estamos hablando de la genómica, de la proteómica, de los nuevos materiales, de la manufactura aditiva. Cada uno de ellos, insisto, con un potencial transformador muy superior al del conjunto que determinaron la primera revolución industrial. Con una doble característica, además, que todas ellas se encuentran en un estadio inicial de desarrollo y que se catalizan mutuamente. Es decir, si pensamos, por ejemplo, las posibilidades que puede ofrecer la nanotecnología combinada con los nuevos materiales y, a su vez, la información que proporcionen tratados con inteligencia artificial, es absolutamente imposible determinar el alcance que va a tener esa aplicación. Insisto, el no poder determinar el alcance de muchas de estas potencialidades unido a esa realidad que les, de alguna manera, trazaba la semblanza previamente, determina una época que no hemos vivido nunca, insisto, solo va a continuar incrementándose a una velocidad muy superior. A mí me gustaría trazar una pequeña pincelada de dos de esas dinámicas, porque en ocasiones una pregunta que se plantea es, bueno, todo esto conceptualmente tiene todo el sentido del mundo, pero yo que trabajo en este sector o yo que me dedico a esto no veo la realidad o no creo que a mí me vaya a afectar. Entonces les voy a hablar en primer lugar de Internet industrial. ¿Qué entiendo por Internet industrial, por hacerlo de una manera sencilla? Bueno, pues básicamente es la posibilidad de sensorizar cualquier tipo de dispositivo, es decir, colocar sensores que me van a proporcionar información, una información que puedo recibir en tiempo real y una información que después puedo tratar y sobre la que puedo extraer determinadas consecuencias. Esa información en tiempo real me permite dos cosas muy relevantes. La primera de ellas es individualizar los activos. Estamos hablando de los sectores en los que nosotros básicamente operamos, energía, infraestructuras, transporte, salud, de activos críticos. Los activos críticos, por naturaleza, tienen que operar con protocolos muy conservadores. Es decir, si yo ahora tengo un problema con mi teléfono móvil, probablemente me cabree más o menos, dependiendo de la importancia de la llamada que tenga que hacer, pero se va a quedar ahí. Si falla un motor de avión, la gente muere. Si falla un equipo vascular, la gente muere. Esos activos no pueden permitirse el lujo de fallar.
y, en consecuencia, están sujetos a unos protocolos de mantenimiento operativos que dejan siempre un cierto colchón para evitar vivir ese tipo de situaciones críticas. Por definición, colchón es ineficiencia. La ineficiencia en un entorno como el actual es muchas veces un lujo que no nos podemos permitir, pero es irreconciliable con esa necesidad de seguridad que yo les planteaba previamente. Y después, los equipos no funcionan en los mismos entornos. No es lo mismo un avión que vuela a La Paz, a un entorno de altitud X, con unas condiciones probablemente medioambientales completamente diferentes de un avión que está en un entorno de nivel del mar, por ejemplo, en el Medio Oriente. Pero en gran medida los protocolos a los que están sujetos son los mismos. Si somos capaces de individualizar esos activos con una réplica digital, fruto de la información que recabamos de esos sensores que hemos podido colocar, podemos simular distintas realidades operativas que nos van a permitir tomar decisiones para extraer la máxima productividad de esos equipos. En segundo lugar, podemos adaptar la prestación de esos equipos a las circunstancias que está viviendo en ese mismo momento. Y ahora vamos a ver un caso concreto. Y, en tercer lugar, esa información que recabamos nos va a permitir, con el análisis adecuado, tener una capacidad predictiva que en algunos casos se aproxima al 100% y nos va a permitir evitar episodios indeseados, averías, paradas imprevistas, o en algunos casos, que no es posible impedirlo, sí que minimizamos el tiempo de parada porque vamos a ser capaces de anticipar el diagnóstico, contar con las herramientas, piezas necesarias, etcétera. Alcance. Les doy un ejemplo. Esto es una locomotora de transporte de mercancías, distancias medias, de las que funcionan en Estados Unidos. Hay 4 o 5 operadores más o menos en ese sector. Un sector que se caracteriza por tener unos márgenes muy bajos. El margen neto final es, por supuesto, no doble dígito ni se acerca, con lo cual imagínense la trascendencia de cualquier mejora de esa productividad. Estas locomotoras pueden alcanzar una velocidad máxima de 110 km por hora. Cada kilómetro adicional que consigamos sobre la velocidad media que finalmente tienen estas locomotoras supone 125 millones de dólares de beneficio. Beneficio, no facturación, sino beneficio. Va directamente al bottom line de nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. En un sector, insisto, con un margen financiero, un margen final muy reducido. Díganme una cifra de cuál creen que es la velocidad media de esas locomotoras. Me sorprendería mucho que acertasen. O sea, tienen la libertad de poder decir la cifra que se les ocurra porque va a ser correcta en cualquier caso. Una cifra. 40. 90. No, 110 es la máxima. 110 es la máxima. 100. Bueno, vemos ya de entrada una variabilidad importante, ¿no? Bueno, pues la realidad son 36 km por hora. 36 km por hora. Multipliquen desde 36 a 110, estamos hablando de 74 km por hora. Si he hecho bien el cálculo, lo multiplican por 125 millones de dólares de beneficio adicional cada año. Imagínese aquella compañía que es capaz de incrementar 10 km por hora, 1.250 millones en un sector, insisto, con muy poca rentabilidad. Las posibilidades transformadoras son brutales, porque puede decidir desde incorporar innovación a un ritmo que los otros no van a poder mantener o incluso adquirir alguna de estas compañías. ¿Por qué hay ese margen tan grande desde los 36 a los 110? Porque estamos hablando que si la locomotora inicia el trayecto en un entorno de lluvia, va a funcionar con protocolo de lluvia, con independencia que el recorrido sea de 400 kilómetros y llueva en los 3 primeros. Porque si para una locomotora y bloquea una vía, hasta que no retires esa locomotora, no van a poder circular nuevos convoys por esas vías. Y la factibilidad de transformar esa operativa está a nuestro alcance, es real. Es decir, hoy muchas de esas locomotoras son auténticos laboratorios andantes, con más de 10 kilómetros de cableado, con una capacidad de computación superior a la que, lo veremos después, estamos familiarizados en grandes centros de decisión. Eso está ocurriendo ya y aquellos que lo aplican tienen una ventaja comparativa evidente sobre los que no aplican. Primera de las dinámicas que quería mencionar. La segunda es Big Data. Todos escuchamos con muchísima frecuencia hablar de Big Data, pero ¿qué es Big Data? Bueno, pues en general hay distintas acepciones, pero que se alude al almacenamiento y la gestión de una cantidad elevada de datos
y la posibilidad de extraer patrones de comportamiento comunes de esos volúmenes inmensos de datos y, como consecuencia de esos patrones, poder determinar determinadas conductas específicas. Pero siendo más reduccionista, al final Big Data es información. Y información la ha habido siempre. Información es, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva. Si me apuran, es la ventaja competitiva. Es decir, el que tiene información y la usa está en una mejor situación frente a aquellos que o no tienen información o, teniéndola, no la usan. Si tú conoces cuándo tu cliente va a tomar la decisión, en base a qué va a tomar la decisión, cuáles son los patrones o criterios que está privilegiando en esa toma de decisión, probablemente vas a tener un índice de acierto superior, vas a tener unas necesidades menores, por ejemplo, de stock, vas a poder vender a un precio mucho mayor o mucho menor en función de las necesidades y en función de las circunstancias, pero sin lugar a dudas te vas a comportar de una manera mucho más racional que si no cuentas con esa información. Pero bueno, insisto, información la ha habido siempre. ¿Por qué el cambio ahora? Pues por una sencilla razón, porque el 90% de los datos que se han generado en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, se han recopilado en los últimos 2 años. ¿De acuerdo? El 90% de los datos. Y esto no va a dejar de crecer. Vemos aquí la evolución desde el año 2009 a la prevista para el 2020. Bueno, eso es una previsión, pero lo hago más fácil. Fíjense en el 2016. Hemos pasado de 3 zettabytes en torno de los 14, 15. Hemos multiplicado por 5 los volúmenes de datos. Y he dicho zettabyte, porque alguno estará pensando, a lo mejor ha querido decir terabytes. No, he dicho zettabytes. ¿Y qué diferencia entre los zettabytes y los terabytes? Pues muy básica. Un terabyte, bueno, en este caso un zettabyte representa 1000 millones de terabytes. Y vamos a hacer una aplicación más práctica. ¿Qué son los terabytes? ¿Cómo me lo puedes correlacionar con una realidad nuestra? Bueno, si grabásemos la vida de una persona en alta definición, cada instante de su vida, durante 100 años, el volumen que ocuparía serían 500 terabytes, ¿vale? Cada instante de la vida de una persona. Eso es el equivalente a 50 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y es lo que produce un parque de energía eólica estándar, de los que vemos por la carretera cada vez que nos desplazamos, cada 13 días. Es decir, cada uno de los parques eólicos que vemos cada 13 días produce datos por un volumen equivalente a 50 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos. Cada uno de ellos, multiplíquenlo por los N parques que hay a lo largo del mundo, los 12 meses que tenemos a lo largo del año, y estamos hablando de unos volúmenes de datos absolutamente increíbles. Unos volúmenes de datos que no van a dejar de aumentar. ¿Por qué? Porque se coloca 1 millón de sensores cada hora. ¿De acuerdo? Cada hora hay un millón de sensores más colocados en el mundo. Cuando salgamos de aquí, millón y medio. Y esa es la realidad actual. Y ese número de sensores, por lo que les decía al principio, no dejar de aumentar, porque son sensores que hoy tienen determinado tamaño, determinado coste, determinados requerimientos energéticos que no van a dejar de reducirse. Y pasado mañana me presento ante ustedes con una camisa que lleva 50 sensores incorporados, que forman parte del tejido, que son absolutamente indetectables, pero que están trasladando mi temperatura corporal, el nivel de glucosa, eventual sudoración, pruritos, es decir, un conjunto de datos que configuran una realidad completamente diferente. Porque hasta ahora, bueno, yo creo que ya probablemente me hayan comprado el hecho de que manejamos unos volúmenes de datos como no hemos podido pensar nunca, que vamos a tener miles de millones, algunos hablan de 26.000 millones de dispositivos conectados en el año 2020. Probablemente sea una cifra errónea, será mucho mayor, pero les decía antes que es imposible determinar el potencial. Pero estas cantidades ingentes de datos están unidas a otras realidades. Una de ellas es la capacidad de computación. Hoy, nuestro teléfono móvil, cualquiera de los que tenemos aquí, tiene un potencial 100.000 veces superior al que tenía la NASA en el año 69, cuando enviamos a los primeros hombres a la Luna. Y eso tenemos cada uno de ellos nosotros en nuestro teléfono móvil. Eso, trasladado a los verdaderos top de capacidad de computación, nos habla hoy de unas posibilidades que no hemos conocido nunca, y además en unas circunstancias que no hemos tenido nunca tampoco. No es necesario el CAPEX, con el que necesitabas al principio grandes inversiones. Hablábamos antes de mi origen leonés, aquí hay otros leoneses que recordarán cómo cuando llegó el primer ordenador a León estaba en una caja de ahorros que lo utilizaba 16 horas al día, y el resto de empresas preeminentes
pues lo utilizaban por la noche, los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero para poder afrontar esa inversión. Hoy no es necesario. Hoy puedes acceder a la mejor tecnología de computación de forma variable y pagas por el uso. Es absolutamente OPEX. Y eso en muchos de los ámbitos tecnológicos de los que hablaremos. Y por último, tenemos una metodología absolutamente diferencial. Tenemos unos volúmenes de datos increíbles, tenemos esa capacidad de computación y tenemos herramientas de análisis como puede ser la inteligencia artificial o la capacidad de aprendizaje de esos equipos que determinan una nueva realidad. ¿Cuál es esa nueva realidad? Primer elemento. Y esto, si se tienen que quedar con 2 o 3 cosas de esta charla, este es sin duda uno de ellos. Esa nueva realidad donde tenemos volúmenes ingentes de datos que podemos analizar y correlacionar como no hemos hecho nunca, determina una realidad donde vamos a encontrar lo que no buscamos. ¿De acuerdo? Históricamente, la investigación se ha basado en establecer hipótesis, premisas que tratamos de corroborar como consecuencia del análisis y el trabajo posterior de la información que manejamos. Ahora no. Ahora estamos hablando de la posibilidad de correlacionar, insisto, cantidades ingentes de información que me van a permitir llegar a conclusiones que en ningún momento podía haber imaginado. Y como consecuencia de eso, surgen oportunidades en las que no estaba pensando. Y la materialización de esas oportunidades configura nuevos sectores, nuevos competidores y la desaparición de otros. Eso ocurre ya cada día. En ese contexto, no debemos olvidarnos de la productividad. Y yo les daba el ejemplo anterior de la locomotora y el enorme potencial de la mejora incremental. Todos estamos más preocupados, más asustados por la transformación disruptiva y debemos estarlo, pero no debemos olvidar las posibilidades que presenta el incremento, la mejora marginal y el poder del 1%. Vemos ahí pues, algunos sectores que tienen un peso económico brutal, como puede ser la salud. Con una mejora del 1% de la productividad, el resultado serían 63.000 millones de mejora de la productividad anual en una ventana de 15 años. O sea, el potencial es enorme. Sin embargo, la productividad no mejora. La productividad industrial se ha estancado. Es decir, si pensamos en las 2 décadas anteriores, al 2010, la mejora anual era de un 4%. Sin embargo, en los últimos 5 años apenas ha sido del 1%. Con todas las posibilidades de las que nos has hablado y nos encontramos con que esto no se está materializando. Y la pregunta sería, ¿por qué? Pues la respuesta es doble. Por un lado, porque hemos tocado hueso, es decir, esa evolución marginal con una aproximación tradicional ya no ofrece muchas posibilidades. Y segundo, porque hablábamos de las cantidades enormes de datos que se han generado en los últimos años y las que se van a generar en el futuro inmediato, pero la realidad es que esos datos no los utilizamos. Es decir, apenas el 2% de los datos disponibles han sido etiquetados o analizados de una forma básica. Es decir, estamos viendo el mundo con unas gafas que me permiten ver apenas el 2%. Y con esas gafas pilotamos aviones, realizamos operaciones, exploramos y buscamos petróleo. Imagínense en el momento que alguien se ponga unas gafas, no ya que le permitan ver el 100%, pero que le permitan ver el 50%. ¿Dónde se va a colocar respecto a cualquiera de los que compiten con él? ¿Qué posibilidades tiene de beneficiarse de esas oportunidades que se presentan? En cualquier caso, es indiscutible que la oportunidad es gigantesca y está ahí, pero no es fácil. Siguen presentes muchísimos retos que comentábamos previamente antes de iniciar la sesión. Uno de ellos, para mí, absolutamente crítico, el de la ciberseguridad. Estamos hablando de conectividad, estamos hablando de la posibilidad de recabar información en tiempo real. Imagínense esos aviones de los que hemos hablado, el primer día que un avión se estrelle como consecuencia de que alguien ha accedido irregularmente al avión y ha provocado el accidente. Pues probablemente condiciona la conectividad de ese equipo y otros similares durante décadas. Ninguno nos montaríamos en aviones que corren el riesgo de ser derribados por alguien que remotamente pueda acceder a ellos. La ciberseguridad es imposible garantizarla al 100%, con lo cual entramos de nuevo en un entorno de compromiso, es decir, ¿dónde puedo equilibrar esas dos realidades? La protección de los datos, ¿cómo podemos hacer compatible la protección de nuestra privacidad sin al mismo tiempo bloquear el desarrollo
de una realidad que, como les describí antes, es absolutamente imparable. La normativa, el marco legal que debe conformar ese difícil equilibrio, la velocidad a la que ocurren las cosas y que de alguna manera limita nuestra posibilidad de adaptación. ¿Quién es el propietario de los datos? ¿Quién es el responsable último de esos vehículos autónomos? Cuando alguno de esos vehículos cometa un error, ¿es el propietario del coche? ¿Es el fabricante? ¿Es la compañía de seguros? Se plantean unos conflictos de todo tipo, práctico, legal, ético, al que vamos a tener que dar respuesta. Y eso no es fácil porque en alguna medida todavía no forma parte de nuestras primeras preocupaciones. Pero aún con ello, lo cierto es que la oportunidad sigue estando ahí. Y yo les invitaría a pensar en algún sector económico, social, que no se vea afectado por alguna de estas dinámicas. De verdad, que crean que no está siendo afectado ya ni lo va a ser en un futuro inmediato y que lo crean con absoluta certeza. Y ahí les pediría el favor de que después lo compartan conmigo, porque yo he pensado exhaustivamente en ello y no se me ocurre ninguno que pueda sentirse ajeno a esta nueva realidad. Y menciono ahí algunos de ellos, pero la lista es infinita. Vivimos un nuevo mundo y, como consecuencia, los que estamos en ese mundo vamos a ser alcanzados. Y en ese contexto, ¿qué hace General Electric? Hablábamos antes de una realidad sectorial muy diversa. Hacemos este diagnóstico y lo hacemos desde una compañía que, a lo largo de esos 125 años, con cierto éxito, porque, como bien decía Blanca, somos la única compañía que está presente en el Dow desde su fundación y eso supone pues, determinados niveles de facturación, capitalización, beneficios, etcétera, en otros índices complejos, como puede ser el de Forbes, donde siempre hemos estado en las 10 primeras posiciones, la mayoría del tiempo en las 4 primeras. Es decir, que hemos sido, bueno, tenemos una trayectoria, yo creo, que acredita esa capacidad de anticipación. Bueno, pues en un momento de apogeo llegamos a la conclusión de que eso no va a ser posible nunca más. Es decir, nuestras posibilidades de diagnosticar el futuro inmediato, al menos como lo hemos hecho históricamente, han desaparecido. Y no porque nosotros seamos peores, sino porque la realidad es completamente diferente. Entonces, si queremos adaptarnos a esa nueva realidad, debemos aspirar a ser una compañía líquida. ¿Qué quiere decir una compañía líquida? Pues una compañía que trate de adaptarse al recipiente que la contiene. Y ese recipiente va a ser cambiante. Y lo tiene que hacer con determinadas condiciones que hablaremos posteriormente. Pero ya no voy a ser capaz de conformar ese entorno porque nadie, ninguna compañía, ninguna institución, ningún país va a poder tener el liderazgo en esta transformación. Es una realidad colaborativa y es una realidad por conformar. Y el que no lo vea así, de verdad que está muerto. Entonces, nosotros, ¿cómo pretendemos afrontarlo? Pues primero necesitamos flexibilidad y hacerlo de una manera completamente diferente. Claro, nosotros, les decía antes, teníamos una entidad financiera que era la segunda más importante del mundo. Estábamos sujetos a una exhaustiva supervisión porque éramos una entidad sistémica. Es decir, éramos demasiado grandes para que se nos dejase caer. Como en cualquier entorno donde hay una balista, el objetivo principal para la balista es que no se ejecute la bala, sea tu padre, sea la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, va a establecer unas reglas de funcionamiento absolutamente incompatibles con esa flexibilidad, esa capacidad de reacción que yo reclamaba previamente. Entonces, procedemos en abril del 2015, anunciamos la venta de nuestro negocio financiero, que representa el 40% aproximadamente, 160.000 millones de facturación y un porcentaje incluso un pelín mayor de los márgenes. Entonces, yo les pido que piensen qué supone para una organización centenaria, exitosa como es la nuestra, levantarse un día por la mañana y decir, pongo a la venta el 40% de mi facturación y un poquito más de los beneficios. Cambiar siempre es duro, pero hacerlo cuando las cosas van bien, créame que es muchísimo más duro. Y con el objetivo último, decir, voy a tratar de ser más ágil, voy a tratar de ser más rápido y hoy este negocio no me lo permite, a pesar de su excelencia operativa, a pesar de los resultados que está consiguiendo. Créanme que es un movimiento durísimo, durísimo. Primer paso que damos. Desinvertimos también en algún otro sector donde no podemos tener esa ventaja tecnológica. Desgraciadamente, nuestra emblemática nevera se fue por el camino. Todos los electrodomésticos ya no son de General Electric desde el año pasado. Fíjese, estoy hablándoles abril del 2015 y lo que ha sucedido desde 2015 para acá. Mencionaba Blanca también un paso que damos, que es la adquisición de Alstom.
Alstom Energía, 65.000 empleados a nivel mundial para expandir nuestra base industrial. Es muy complementaria con la realidad que tenía General Electric, tiene un negocio hidráulico de energía eólica offshore, son líderes en transmisión y distribución de electricidad, donde nosotros no ocupábamos esa posición de liderazgo, pero yo les invito a pensar qué supone la llegada de 65.000 personas a una organización que yo les decía antes de 300.000. Pero 300.000 es con esos 65.000 y en una de las áreas, que es energía, con lo cual no es una adquisición, es una colonización. Es decir, coinciden dos compañías del mismo tamaño, con culturas completamente diferentes y que tienen que integrarse mientras la corporación se está desprendiendo del 40% de su facturación. Imagínense la realidad que se conforma. Y todo eso persiguiendo un objetivo último, es decir, tengo la base industrial más amplia, voy a expandirla tanto como sea posible, pero además tengo que generar unas capacidades digitales de esa realidad que también decía Blanca previamente que no podemos negar. Y esa capacidad digital, ¿cómo la conformo? Bueno, pues nosotros éramos una gran compañía de software sin saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sectores industriales y en cada uno de esos sectores industriales teníamos soluciones, en la mayoría de los casos, departamentales. Pues una solución de gestión en un departamento de cirugía cardíaca, por ejemplo, un software para minimizar el tiempo de tránsito en los aeropuertos o optimizar el uso, la explotación de un ciclo combinado. Pero nunca lo habíamos hecho como una compañía de software. La aproximación había sido completamente diferente. Era sectorial y esto era una herramienta más. Bueno, pues ahora va a ser transversal, queremos de alguna manera tener esa capacidad de software y queremos tener un perfil digital. Y ese perfil digital podemos evolucionar algunos de los que tenemos ya dentro de la compañía, pero no nos va a colocar al nivel que queremos estar. Y se incorporan más de 8.000 personas que contratamos de la industria, compañías como Cisco, compañías como Google, compañías como Oracle. Y esto, de nuevo, les planteo el enorme reto que supone una compañía que históricamente ha sido una compañía de cantera, que apuesta por la formación de sus empleados, por el desarrollo profesional de los empleados, con una cultura muy fuerte. Incorporas a 8.000 personas a las que les dices, vente conmigo, que tengo una apuesta tremenda en un sector con el que no estoy muy familiarizado y en el que necesito aprender todo. No necesito decirles la cantidad de realidades que se viven del tipo, tranquilos, que yo os voy a contar qué hay que hacer, y el que está sentado diciendo, tranquilo tú, que vives de lo que yo he venido haciendo los últimos 30 años y, by the way, lo he hecho bastante bien. Como puedes ver en nuestros resultados, puedes ver en nuestra cotización. Encontrar el punto de unión donde uno reconoce lo que puede aportar y el otro la necesidad que tiene de evolucionar no es fácil. Y hacerlo, además, en un entorno donde tienes el compromiso de seguir prestando tus servicios, vendiendo tus productos y consiguiendo los resultados a los que te has comprometido. En esa vorágine estamos inmersos. Y estamos inmersos, recuerden lo primero que les decía, sin tener la receta mágica. Es decir, es absolutamente aspiracional. Nosotros estamos diciendo, hay un partido que hay que jugar, el que no juegue el partido lo ha perdido. Pero los que juguemos ese partido, a lo mejor lo ganamos, pero a lo mejor lo perdemos. Claro, eso es difícil de trasladar a las personas que viven en un entorno de resultados, de compañía exitosa. Y créanme que en muchas ocasiones, cuando se reúnen los empleados y tratas de trasladarles esta nueva realidad, ves miradas sospechosas de unos a otros diciendo, ¿y este hombre se estará tomando toda la medicación? ¿Lo hará en la dosis adecuada? No sé si estamos en las manos correctas. Y la evolución se ha producido en ese ámbito digital, en la manera que les señalo, la incorporación de estas 8.000 personas, la elaboración de tres elementos claves en nuestra estrategia. La primera es lo que llamamos G4G, es decir, el viejo refrán castellano de consejos vendo que para mí no tengo. En este caso no nos aplicaría. ¿Por qué? Porque consideramos que somos nuestro primer cliente. Si estamos convencidos de las bondades de todo lo que describimos, los primeros que tenemos que encargarnos de aplicarlas somos nosotros mismos. En consecuencia, tenemos varias iniciativas internas, Brilliant Manufacturing, que persigue la digitalización del proceso completo, desde el diseño del producto hasta el servicio postventa, pasando lógicamente por el aprovisionamiento, por la fabricación. Estamos hablando de la realidad para aquellos clientes
como puede ser gas natural, como pueden ser sectores donde nuestra vinculación no es de cliente-proveedor, sino es de socios. Eso ha sido históricamente así y ahora tiene que serlo más que nunca, porque vamos a afrontar esa nueva realidad de forma conjunta y complementaria, donde cada uno vamos a poder aportar algo, pero no va a haber alguien que pueda llegar con una solución plug and play, porque eso no existe ni va a existir como consecuencia de esa realidad cambiante. Entonces, ahí tenemos soluciones específicas que hemos desarrollado. Y después, otros sectores en los que estamos presentes, por ejemplo, con los sistemas de iluminación, pero que puede ser retail, que puede ser hostelería, donde no tenemos esa vinculación de décadas de una forma mucho más estratégica. Y eso lo hacemos con una plataforma que llamamos Predix. Esa plataforma pretende ser el iOS, el Android de sus teléfonos móviles en el entorno de los activos industriales. Creemos que por las inversiones requeridas, estamos hablando de varios miles de millones de euros, con una actualización anual que requiere pues, unas cantidades similares, solo van a poder afrontar pues, compañías que tengan el volumen, la escala suficiente para justificar esas inversiones, acompañadas de una solución de seguridad. Les hablaba antes de la ciberseguridad como el mayor riesgo, que va a permitir el foco principal que tenemos ahora, la optimización de gestión de activos, en cuanto a seguimiento de esos activos, etcétera, y la explotación masiva de los datos. En ese contexto, pues la relación de compañías que hemos adquirido también es interminable. Compañías como Vistium, Iridium, ServiceMax, es, créanme, inagotable por el momento y se suceden unas tras otras a medida que vamos determinando esas nuevas necesidades. Con esto ya estoy terminando. Pero claro, les he hablado fundamentalmente de tecnología y se pueden llevar la impresión errónea de que esto es tecnología y lo único realmente relevante es la tecnología. Pues sería un error mío no haberles sido capaces de trasladar que quizás este sea el desencadenante, pero el elemento verdaderamente determinante o los elementos verdaderamente determinantes son la cultura y la organización. ¿Por qué? Porque esa realidad que convivimos, con la que que vivimos y que vamos a afrontar en el futuro, nos dice que esas nuevas tecnologías, esas nuevas dinámicas tienen un impacto, pero tienen un impacto sobre una realidad que permanece en muchos casos inmutable, que es todos como seres humanos tenemos una resistencia innata al cambio. Si siempre nos ha costado cambiar, imaginemos lo que nos va a costar cuando esos cambios se producen con mucha más velocidad. Punto 1. Punto 2. Estamos viviendo una realidad absolutamente contradictoria. Tengo más datos, más información que nunca, pero voy a tener que tomar las decisiones en un entorno de incertidumbre, con unos niveles de incertidumbre como los que no he tenido nunca. Se ha acabado la planificación estratégica como la conocemos. Y eso produce un malestar y una seguridad absolutamente increíble. Insisto, eso no va a dejar de aumentar. Y como consecuencia se van a demandar otros perfiles de liderazgo, sin lugar a dudas, y no basta con informar, oímos con mucha frecuencia, necesario proporcionar información, es necesario como mínimo comunicar, ¿de acuerdo? La información está ahí, pero después hay que trasladarla, y hay que trasladarla de una manera creíble. Claro, resulta difícil ser creíble cuando tú no le dices a alguien dónde vamos a ir, le dices dónde no te puedes quedar, no nos podemos quedar en el edificio, esto ya no vale, tenemos que salir fuera, y creo que vamos a ir por la derecha. Y como es un entorno colaborativo y por descubrir, y estar rodeado de colaboradores inteligentes, pues alguien dice, yo creo que deberíamos ir a la izquierda. Pues a lo mejor tienes razón, vamos a la izquierda. Imagínense los que vienen detrás y dejan un entorno calentito, etcétera, para seguir a un líder que les dice que hay que salir fuera al frío, a la derecha, sin tener muy claro dónde va a ir, y se materializa en el mismo parking diciendo, no, que parece que ahora nos vamos a la izquierda. Pues eso va a ocurrir. El líder tiene que ser creíble y el líder tiene que liderar por ejemplo. Es el primero que debe estar convencido de esa nueva necesidad. ¿Y de qué perfiles estamos hablando? Estamos hablando de perfiles que van a ser fundamentalmente actitudinales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que vamos a ocupar profesiones, vamos a desarrollar trabajos que no conocemos porque todavía no se han definido, porque todavía no se han identificado las necesidades que van a satisfacer. Con lo cual, lo único que puedo aportar es una capacidad ilimitada de aprendizaje, una voluntad real de cambiar, una mayor tolerancia al fracaso. No vamos a poder vivir con los niveles de error y de fracaso con los que convivíamos en el pasado, y eso definitivamente supone una nueva organización. Y en nuestro caso tenemos 5 pilares.
sobre los que nos apoyamos. Por un lado, la integridad, que marca las líneas de juego de nuestra operativa. Y yo sé que esto es políticamente correcto, todavía no he escuchado a nadie decir nuestra vocación empresarial es la corrupción, el hacer las cosas mal. Todas las compañías, por definición, son íntegras, pero en nuestro caso les invito a buscar en Google escándalos a los que nos hayamos visto expuestos a lo largo de estos 125 años y verán que es un número muchísimo más reducido del de cualquiera de nuestros competidores. No es cero, como nos gustaría, porque al final somos organizaciones humanas y, como consecuencia, cometemos errores, pero sí que hacemos lo imposible para que todo el mundo tenga claro que eso es una línea roja y que el que cruza esa línea roja está expuesto a ser despedido de la compañía al día siguiente. Y debe ser por convencimiento y debe ser por razones materiales. Está claro que aquellos países con mayor nivel de transparencia son, a su vez, los países con mayor renta per cápita. Eso aplica directamente a las compañías también. En el largo recorrido, la integridad es económicamente rentable. Se lo puedo garantizar. Con lo cual, primero, integridad. Segundo elemento. Vivimos en un entorno cambiante. Vamos a tener que confiar mucho más en las personas. Hay que capacitarlas, hay que formarlas, pero hay que darles muchísima autonomía. Con lo cual, el segundo elemento, empowerment, autonomía. Fenomenal. Pero una autonomía como normalmente tendemos a pensar en España. Qué alegría, tengo la posibilidad de hacer lo que me dé la gana. Bueno, en cierta medida. Pero con accountability, es decir, te responsabilizas. Tú tomas la decisión y te responsabilizas de la decisión tomada. Esa decisión tiene un coste, para bien o para mal, que va acompañado por el último elemento, que es la meritocracia. ¿De acuerdo? Es decir, se prima a los mejores, se favorece el desarrollo de los mejores y se trata de corregir a los que no han tenido tanto nivel de acierto o han cometido más errores. Ese modelo organizativo, ese modelo cultural, pues conforma o trata de proporcionar una cierta densidad a ese líquido al que aspiramos convertirnos para poder sobrevivir en un entorno de recipientes cambiantes. Concluyo con esto, parafraseando de alguna manera a George Orwell, que decía que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Nunca más que ahora esa realidad está presente y a ello debemos aspirar. Y no quiero concluir sin reiterar lo que les decía a lo largo de la exposición. Estamos hablando de una época con oportunidades magníficas, pero tan magníficas como las espectaculares amenazas que suponen esas oportunidades. Y la historia nos dice que las oportunidades las han aprovechado unos pocos y las amenazas las han sufrido todos los demás. Como mínimo, tenemos que aspirar a ser alguno de esos pocos. Y para ello, insisto, hay que jugar el partido. El que crea que puede sobrevivir sin jugar el partido está muerto y no lo sabe. Muchas gracias.